Platón nació en el año 428 a.C. en Atenas, en el seno de una familia aristocrática. Su nombre era en realidad Aristócles. El apodo Platón, por el que fue conocido, significa de espaldas anchas y alude a su fuerza y robustez. Recibió una educación refinada. Se dedicó a la pintura y escribió poemas y tragedias que no se han conservado. También aprendió técnicas de combate. Participó en el último periodo de la Guerra del Peloponeso, combatiendo en la batalla de las Arginusas en el 406. Antes de cumplir los 20 años, comenzó a interesarse por la filosofía. Se relacionó con Cratilo, discípulo de Heráclito y Sócrates, el más importante filósofo ateniense de su época. Sócrates fue el maestro de Platón durante 20 años. Con él, Platón aprendió que el conocimiento solo es posible en el ámbito de lo conceptual. No hay propiamente ciencia de los objetos sensibles que continuamente cambian, como los triángulos dibujados en la pizarra o en la arena, sino de la idea de que la participan, o sea, de la idea de triángulo. Esta noción que Sócrates aplicaba a la virtud fue llevada por Platón a todo conocimiento. Hasta tal punto éste reconocía la deuda contraída con su maestro, que Sócrates aparece en la mayoría de los diálogos platónicos como protagonista y portavoz de sus ideas. Al finalizar el despótico gobierno aristocrático de los 30 tiranos, Sócrates fue considerado sospechoso por el gobierno democrático, ya que había tenido como discípulos a parientes y simpatizantes de la tiranía recientemente expulsada. Se pidió para él la pena de muerte. Según el derecho ateniense, si el acusado era encontrado culpable, podía proponer un castigo alternativo. Se esperaba que Sócrates propusiera ser exiliado, pero reclamó que se lo reconociera como uno de los protectores de la ciudad y que se le otorgara de por vida la manutención a cargo de la polis. No dio a sus jueces alternativa y fue condenado a beber veneno. Platón se escandalizó de la injusticia que significó la condena de Sócrates. En su obra Apología de Sócrates, reproduce con admiración el discurso magistral e irónico del filósofo ante el tribunal. Al morir Sócrates, Platón se retiró a Megara, donde fue huésped del filósofo Euclides. Después de un tiempo, volvió a Atenas, y entre los años 395 y 394 formó parte del ejército en las guerras corintias. Viajó luego por Italia, donde trabó amistad con Arquitas y otros pitagóricos. En Sicilia, fue invitado por el tirano Dionisio I a vivir en la corte. Platón vislumbró la idea de influir a Dionisio para implementar una suerte de despotismo ilustrado. Pero sus consejos disgustaron al tirano y lo hizo vender como esclavo. Por fortuna,
uno de sus amigos, Aníceris, logró rescatarlo y hacerlo llegar sano y salvo a Atenas. La experiencia vivida en Sicilia reveló a Platón que no era fácil hacer filósofos a los soberanos, pero estaba convencido de que la mejor preparación para los gobernantes era el espíritu lúcido y desinteresado de la filosofía. Fundó por eso, en el año 388, lo que se podría llamar la primera universidad de Europa, que recibió el nombre de Academia. Los estudiantes, que serían los futuros políticos y gobernantes, aprendían no solo filosofía, sino también matemáticas, astronomía y ciencias físicas y naturales. Antes de la inauguración de la Academia, Platón había escrito unos 8 diálogos sobre preocupaciones éticas. Entre los años 388 y 370 se ocupó de temas políticos y lógicos. Desarrolló en este periodo la teoría de las ideas. Escribe una docena de diálogos, entre ellos los que se encuentran sus obras más famosas: El Fedón, La República, El Fedro y El Banquete. En El Fedón, el diálogo pretende reproducir los últimos momentos de la vida de Sócrates. Expone con detalle la teoría de las ideas o esencias. Según Platón, es por la participación en esas ideas que las cosas son lo que son. 2 leños, por ejemplo, son iguales solo en la medida en que participan de la idea de lo igual. Pero mientras las cosas iguales están sujetas a cambios, las esencias no dependen del tiempo, son eternas. Y también lo ha de ser el alma, que puede percibir las ideas precisamente por su afinidad con ellas. El diálogo plantea la discusión de la inmortalidad del alma. En La República, el tema es la justicia, tanto en lo que respecta al individuo como a la sociedad. Platón vislumbra aquí su imagen del estado ideal, donde los gobernantes gobiernen sabiamente, los soldados se dediquen enérgicamente a la defensa de la polis y los artesanos trabajen productivamente. En el curso del diálogo, Platón irá presentando algunas de sus creaciones más conocidas, entre ellas el mito de la caverna, una alegoría sobre la vida cotidiana, donde los hombres serían unos prisioneros en el fondo de una cueva que toman cualquier sombra por realidad y desconocen la luz del sol, que es la imagen del bien. También el relato del anillo de Giges, que hacía invisible a quien lo usara y le confería impunidad, planteando el problema de si la conducta justa es independiente de la posibilidad de ser premiado o castigado. Finalmente, la analogía de la línea que establece la diferencia entre el mero conocimiento empírico y el conocimiento superior, científico. En El Banquete, Platón pasa revista a diferentes concepciones de Eros, es decir, el deseo amoroso. Contra todas ellas, defiende la noción de un Eros filosófico, un deseo de saber, el deseo que alienta en toda búsqueda de sabiduría. Los diálogos de Platón están dispuestos teatralmente. En el comienzo del banquete,
Apolodoro se encuentra con unos amigos que le piden que les cuente lo hablado en cierta reunión realizada en la casa del poeta Agatón. Según cuenta Apolodoro, un grupo de amigos, entre ellos Sócrates, se reunió en la casa del joven Agatón para festejar el éxito de su obra teatral. Y allí, por sugerencia de uno de los invitados, se decidió improvisar discursos sobre el dios Eros. Los banquetes eran, entre los griegos, ocasiones sociales muy especiales. Se realizaban bajo la protección de Dionisios, el dios del vino, de la embriaguez y del éxtasis. En estos banquetes, primero se comía y luego se bebía. El anfitrión disponía distracciones para sus invitados, bailarines, acróbatas y tocadoras de flauta. En el banquete de Platón, en cambio, los amigos hacen salir a flautistas y bailarines, agregan agua al vino y deciden hablar ordenadamente. El tema sobre el cual se va a hablar es Eros. Con esta presentación, Platón ya nos está indicando que es un Eros separado de Dionisios el que lo va a ocupar. Un Eros poco amigo de faunos y ninfas, poco inclinado a los excesos. El primer discurso está a cargo de Fedro, que recoge la visión típicamente griega respecto de Eros, identificándolo con la pasión sexual y calificándolo como el más antiguo de los dioses. Según Fedro, Eros no solo es el causante de los mayores bienes, sino que además inspira valor y sacrificio personal. Porque no conozco ventaja mayor para un joven que tener un amante virtuoso, y para un amante que amar un objeto virtuoso. Abolengo, honores, riquezas. Nada puede inspirar al hombre como el amor lo que es necesario para llevar una vida honorable. Quiero decir, la vergüenza de lo malo y la emulación del bien. El segundo discurso corresponde a Pausanias, quien postula que hay un Eros celeste y otro Eros vulgar que se le opone. Defiende en consecuencia la opinión de que si es un Eros vulgar el que une a los amantes, su amor será grosero y egoísta. Pero si se trata del Eros celeste, todo entre ellos estará permitido, porque los cuerpos serán solo vehículos para el más sublime amor de las almas. Todo amor en general no es ni bello ni digno de encomio, sino únicamente el que nos incita a amar honradamente. El siguiente discurso es producido por un médico pedante de nombre Erixímaco. Propone la existencia de un Eros bueno, cauteloso, prudente, que evita siempre los excesos, y un Eros malo, destructivo. El amor, según Erixímaco, es bueno siempre que no sea excesivo. Por eso puede decirse, en general con verdad, que el amor es poderoso y hasta que su poder es universal, pero es cuando se aplica al bien y está reglado por la justicia y la templanza, tanto según nuestra manera de ser como de la de los dioses. El cuarto discurso es una obra maestra de Platón, y con justicia se lo recuerda muy a menudo. Está en boca de Aristófanes, el autor de comedias, y narra cómicamente que en un principio los hombres no eran como ahora son, sino muy distintos. De hecho, tenían 2 cabezas, 4 piernas y 4 brazos. En lo referente a la configuración sexual, había 3 clases de hombres. Algunos eran andróginos, es decir, tenían un sexo masculino y un sexo femenino. Esa extraña raza se alzó contra los dioses, y Zeus, para castigar su soberbia, dirigió su rayo contra ellos y dividió a cada uno en 2 mitades. Así, desde entonces,
Por voluntad de Eros, que pretende reunirlos separado por Zeus, todos andan por la vida buscando la mitad que le falta. Por eso hay hombres que aman a hombres, mujeres que aman a mujeres y hombres y mujeres que se aman entre sí. Cuando uno de estos ama a los jóvenes o en otro llega a encontrar su mitad, la simpatía, la amistad y el amor se apoderan del uno y del otro de tal manera, de tan maravillosa manera, que ya no quieren separarse aunque solo sea un momento. Estos hombres que pasan toda la vida juntos no sabrían decir qué es lo que quieren el uno del otro, porque si encuentran tanta dulzura en vivir así, no parece que los placeres de los sentidos sean causa de ello. Después de los merecidos aplausos, toma la palabra el anfitrión y agasajado Agatón, quien presenta un discurso bello, pero retórico y vacío. En nuestras penas, en nuestros temores, en nuestras añoranzas y en nuestras palabras, es nuestro consejero, nuestro sostén y nuestro salvador. Es, en fin, la gloria de los dioses y de los hombres, el mejor y más hermoso de los dueños, a quien todo mortal debe seguir y repetir en loor suyo los himnos que él mismo canta para derramar la dulzura entre los dioses y entre los hombres. Sócrates interviene para introducir un poco de sensatez. Eros es deseo, pero solo se desea lo que no se tiene. Eros es deseo de algo que falta. Quien quiera que desee, desea lo que no está seguro de poseer en aquel momento. Lo que posee, lo que no tiene y lo que le falta. Eros no es en sí bello ni bueno, sino que es simplemente deseo de lo bello y de lo bueno. Sócrates comenta que lo que sabe de Eros se lo enseñó una sacerdotisa, Diotima. Extraña transgresión. En este discurso, dentro de un discurso, en esta reunión de hombres, donde toda mujer respetable se hallaba excluida, se le da la palabra precisamente a una mujer para que a través del filósofo explique quién es Eros. Según Diotima, Eros es un ser intermedio entre dioses y mortales. Es hijo de Peña, la carencia, y Poros, el recurso. Por su madre, desea lo que no tiene. Por su padre, no cesa en su afán por conseguirlo. Es, en fin, el deseo de poseer lo bueno. Es también el deseo de procreación en lo bello, el aseguramiento de la inmortalidad. En suma, pues, consiste el amor en querer poseer siempre lo bueno. Es la producción de la belleza, porque la generación es la que perpetúa la familia de los seres animales y le da inmortalidad compatible con la naturaleza mortal. Pero después de todo lo que hemos convenido, es necesario unir al deseo de lo bueno el deseo de la inmortalidad, puesto que el amor consiste en desear que lo bueno nos pertenezca siempre. Como deseo de poseer siempre el bien, el amor supone un ascenso desde las cosas y cuerpos bellos a los bellos comportamientos y conocimientos, hasta llegar, finalmente, al conocimiento de la belleza en sí. En este punto llega al banquete Alcibíades bastante ebrio. Bajo los efectos del vino, cuenta que en su juventud estuvo profundamente enamorado de Sócrates, quien respondía a sus iniciativas con ironía y cierta distancia. Si una vez, furtivamente, luego de cenar, se introdujo en el lecho de su maestro y éste no lo apartó, confiesa apesadumbrado que por la mañana se levantó como si hubiera dormido con su padre o su hermano.
Platón revela a través del discurso de Alcibíades la naturaleza del amor platónico. No es meramente el deseo sexual, ni un amor superior, ni un amor sano, ni una búsqueda romántica de esa mitad que nos falta. Es un eros propiamente filosófico. Y esta es su originalidad revolucionaria. El verdadero amor es amor al saber. Todo otro concepto del amor es, para Platón, incompleto. En sus últimos años, Platón escribió aún unos 9 diálogos en los que realizó una profunda reformulación de su teoría de las ideas. Este replanteo aparece expresado particularmente en el Parménides, el Teeteto y el Sofista. Otras obras especialmente relevantes de este periodo fueron el Timeo y las Leyes. Platón siguió al frente de la Academia hasta su muerte en el año 347. Todo el pensamiento occidental, desde Aristóteles hasta Hegel, ha crecido bajo su sombra. Hoy podemos decir que su superación es aún una tarea a realizar.